semana, diría yo, por lo tanto, obviamente que nuestro entrevistado es el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo. Bueno, con malas noticias. Sí, le decía recién a su productor que me llamó que la verdad que hacía un tiempo que por una sustancia u otra le decía que no a esta oportunidad que ahora usted me da para compartir información, y le decía también que justamente estaba leyendo el informe nacional con el mayor detalle posible, que por cierto es mucho más amplio de lo que se informa por ahí, claro. De lo que sale en los titulares, porque en los titulares en general se suelen referir exclusivamente al porcentual de la desocupación o a la cantidad de trabajadores que están fuera del sistema, digamos, ¿no? Pero sí podemos hablar claramente de que hay una tendencia, obviamente, ¿no? Una tendencia que arrancó desde fines del 2017 hasta esta parte. Si uno hace el comparativo de fines del 2017, es donde pega el salto en realidad en el comparativo interanual entre el 7 y tanto por ciento del del diciembre del 2017 al 9,1 de fines del 2018, que es menor al trimestre anterior del 2018, que fue el 9,2 o 9,3. Usted que ha leído con mucho más detalle, digamos, los números, obviamente, por su trabajo, por su función. En el caso de Misiones o de Posadas, porque lo que se mide son las capitales, si no me equivoco, digamos, sí, ¿no? Sí, Posadas, sí. Claro, se mide en las capitales de provincias. ¿Hay algún fenómeno particular que sea distintivo? Bueno, lo que sabemos es que en Posadas se ubicó casi un punto por encima de hace un año, o sea, del 2,7 saltó al 3,6, ¿no? Y aumentó mucho la informalidad. Quiero saber si hay algo que le llame la atención en el caso de Posadas, digamos. A ver, Gustavo, en primer lugar señalar que si uno hace el comparativo nacional, nuestra región es las más bajas del país en términos de desempleo, lejos, por cierto, de los grandes conglomerados como es Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, que tiene mucho que ver con la fuerte caída del sector industrial que afectó mucho más fuertemente estas grandes ciudades. El Nordeste tiene porcentuales que son muy bajos, digamos, ¿no? Es bastante complejo, por cierto, determinar cuál de los sectores del caso afecta más en el incremento de la desocupación en ciudades como la nuestra. Yo puedo llegar a hacer una deducción de lo que es nuestra actividad cotidiana, y ya lo he dicho en otras ocasiones, y le he dicho a los funcionarios nacionales también, digamos, ¿no? La obra pública para nosotros siempre ha sido un tremendo motor, impulsor de la economía nuestra. Se ha visto muy afectada, por cierto, desde mediados del 2015 a esta parte, fuertemente afectado. Y en ciudades como la nuestra, donde la obra pública es más importante, obviamente por la necesidad de viviendas, y en un complejo grande como Itaimbe-Guazú, es donde más se siente esta situación. Así que es probable, no lo digo con toda certeza, Gustavo, pero es probable que la construcción, que además es uno de los sectores más afectados en general en nuestra provincia, tanto la obra pública como la obra privada, tenga que ver con este incremento de la desocupación al que usted hace referencia, ¿no? Claro, exactamente, digamos, todos sabemos que la obra pública ha sido el gran motor del trabajo, especialmente la obra pública que se hizo, digamos, ¿no? Que está, digamos. Mire, Gustavo, está bien la referencia que usted hace, porque yo tuve una entrevista hace pocos días atrás con el nuevo secretario de Trabajo de la Nación, a quien le hice el reclamo concreto respecto de prácticamente la paralización de la obra pública por ausencia del gobierno nacional. La vulgarización del concepto
del concepto, de los desmanejos de la obra pública, parece que fue motivo para un análisis desvalioso también por parte del gobierno nacional. Claro. Yo le señalaba a él, nuestra provincia, además de la importancia que significó este sector, a través de nuestra organización pública, que es el IPROA, el sector ha sido manejado con mucha eficiencia en todos estos años, Gustavo, y no solamente eso, sino que se trasladó a la riqueza a amplios sectores propios de la construcción y a los trabajadores específicamente, porque el mismo organismo público orientaba a las pymes nuestras, todas pymes nuestras que crecieron junto con el sector, orientaba al cumplimiento de todas las normativas, y no podía ser de otra manera con respecto a ver, no lo dice usted, pero lo voy a decir yo, Agulla, y no voy a nombrar ninguna provincia, pero en otras provincias, no muy lejanas, las casas no se hacían, las rutas se hacían a medias o no se terminaban. Acá las casas se hicieron, las rutas se terminaron, digamos, de eso estamos hablando cuando decimos, bueno, de obra pública hecha, digamos, y comprobable, ¿no? Claramente, así fue, Gustavo, ¿no? A ver, doctor, lo que sí sigue siendo alto, y esto creo que es desgraciadamente, digamos, un clásico en Posadas, es el tema de la informalidad, del trabajo informal, que también ha crecido mucho, ¿no? Es un tema en todo el país, y por cierto que en situaciones, nosotros estamos por lanzar una pequeña campaña en lo que es nuestra responsabilidad institucional, en situaciones de complejas como la que estamos viviendo, por cierto, en algunos lugares sumamente complejas. Las crisis económicas promueven la informalidad, ¿no? Y promueven el ajuste de las economías de algunos sectores de la producción hacia el sector de los trabajadores, ¿no? Es altamente probable que tenga que ver con eso la informalidad en el país y la informalidad en nuestra ciudad, claramente. Por eso nosotros queremos señalar, digamos, ¿no?, que es un estado que está presente, y que hay claramente definiciones conceptuales que nos distinguen con el gobierno nacional, y nosotros queremos, así como el esfuerzo que hace el Estado provincial en promover el consumo, es promover el consumo para promover el empleo, y promover el empleo registrado, el empleo formal, no el informal, claramente. Bueno, han caído en la provincia aproximadamente 2.000 empleos, ¿no? Sí, yo también recibí ayer un informe muy detallado que hizo nuestro... Usted tiene, le pregunto, por datos propios o como sea, digamos, ¿alguna aproximación a cuáles son los rubros más afectados? Usted ya mencionó el de la construcción, pero ¿cuáles serían los rubros donde más ha caído el empleo en la provincia? Y en función de la importancia y la trascendencia de las pymes nuestras, claramente los sectores más afectados tienen que ver con la construcción, con la industria de la madera, que es colateral, que es importante, y que en función, como dice usted, de nuestra actividad y responsabilidad institucional es lo que vemos, el sector de los pequeños aserraderos sobre todo, y algunos no tan pequeños que se han visto afectados, y que algunos con reducción de la jornada y otras con disminución de personal. Y en algunos lugares también el sector comercial, Gustavo, en ese orden le diría yo, ¿no? Ajá, en ese orden. Bueno. Sí. Son datos del 2000, de un año, de diciembre del 2017 a diciembre del 2018. ¿Ha hecho alguna observación, al menos empírica, de estos primeros 2-3 meses del año? Mire, yo comparto el concepto que los procesos de crisis económicas tienen su tiempo en llegar hasta las decisiones de muchos sectores empresariales y comerciales que afecten al sector de los trabajadores, digamos. Así que los pronósticos, por cierto, no son
esperanzadores en atención a este momento de crisis, ¿no? Por eso, si no se advierte un muy fuerte impulso de la economía, difícilmente que esto vaya a cambiar, ¿no? Está bien. Le voy a hacer una última pregunta, y sé que es una pregunta un poquito difícil, o la respuesta por ahí puede ser un poco difícil, ¿no? Usted es el ministro de Trabajo, y obviamente entre sus funciones está la de velar por el trabajo en blanco, el trabajo registrado y el cumplimiento de las leyes laborales, ¿no? Pero en este desastre, digamos, en este contexto, digamos, ¿qué es peor? ¿Que no haya trabajo, o que haya trabajo informal pero que haya? Es una pregunta compleja. Claramente nosotros no podemos más que promover permanentemente el empleo formal, y es nuestra actividad regular, es nuestra actividad cotidiana, y es lo que hacemos permanentemente. Sabemos dónde está el problema, sabemos por dónde circular cuando tenemos que hacer las exigencias que correspondan a estas cuestiones. Ministro, gracias, ojalá mejore todo, porque estamos todos muy preocupados. ¿No? Muchas gracias a usted, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego.